Os traemos un nuevo testimonio de cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene. ¿Cuánto tiempo llevas ahora operado? Pues desde la primera. Sí. Un año. Un año. Sí. ¿Y cómo estás? Bien. Cuéntanos un poco. Bien solo no me vale. Sí. Cuéntanos un poco cómo ves el pene, lo disfrutas más, qué ha cambiado, qué no ha cambiado. Sí, a ver, no sé si... Tú cuenta todo, Bueno, cuenta claro, todo. que yo al principio se me absorbió. No es que se te reabsorbiera, O es bueno, que perdió... la cantidad de engrosamiento que conseguiste fue menor a la esperada y entonces lo que hicimos fue un retoque. Pues eso, o sea, se perdió... Es que lo de reabsorberse es Claro. que fuera un relleno y esto no es un relleno. Ya. La idea es que es un injerto, entonces el injerto igual que cuando quitas piel de un sitio, la pones en otro, lo que yo os explico siempre de los peces, ¿no? Yo pongo los peces en la pecera y pueden sobrevivir todos, o en tu pecera pueden ser demasiados porque les llega poca comida, Claro. entonces se busca un equilibrio. Cuenta. Pero ojo, ahora sí que la diferencia es brutal, que no pierda, pero sí que es verdad que es más diferencia que la Muy primera. bien. Porque nosotros lo que hemos hecho respecto a la primera técnica que te hicimos, a la siguiente en realidad es ponerte menos. Ya. Lo que hemos hecho ha sido decir, si en un paciente normal pones 50 centímetros cúbicos, pues ahora vamos a poner 30. ¿Para qué? Para intentar asegurar que los peces que hemos puesto sobrevivan, que esa es la estrategia. Y la idea es poner menos, y oye, si hace falta hacer 2 veces, pues se hace 2 veces. A nivel sexual, ¿qué tal? Igual, bastante bien. O sea, no, ahí no he visto diferencia. ¿No has notado ninguna diferencia? ¿Tienes pareja sexual estable? Sí. ¿Y ella tampoco ha notado ninguna diferencia? No. Muy bien. No. Aquí depende de cada uno, Sí. ¿eh? Hay gente que también está más pendiente y hay gente que está menos pendiente. De postoperatorio a nivel de dolor. Nada, o sea, bueno, la primera vez sí que es verdad que me dolía un poquito las primeras horas, pero luego ya... Muy bien. Conducir y eso sin problema. Sí. ¿Y cuánto tardaste en volver a trabajar? O sea, Al día siguiente. Sí, porque ese día era por la tarde, al día siguiente trabajé Muy bien. ¿Tú dónde vives? en Talavera también. Vale. ¿Te volviste conduciendo? Sí, ¿Y te volviste en el día? sí, Y a priori sin problema. sí, sin problema. Perfecto. Bueno, y al final hemos conseguido el objetivo más o menos por ahora. Sí, o sea, más de lo esperado. Más de lo esperado, muy bien. Sí. Que al final aquí estos testimonios, que hay gente que me parece que todos los testimonios son buenos, no es verdad. Tú al principio, oye, estabas contento, pero no había ido todo lo que esperábamos. Sí, a los 2 meses, 3 meses es como que perdió. Y claro, yo me asusté, yo dije, digo... Bueno, o pero sea, ahí todavía estás en esa fase de desinflamación Sí. y que yo siempre digo mínimo 6 Sí, meses me para dijeron que me ver. esperaba los 6 meses. Y a los 6 meses pues vi que seguía todo más o menos igual. Sí. Y es cuando ya pues volví... Pero que para eso estamos nosotros, Claro. para decir, oye, esto es medicina, no son Claro. matemáticas. Nadie te garantizó, vas a ganar seguro 12 centímetros con... No. Claro. Lo que sí que hacemos es que si hay algo que no va perfecto, no pasa nada, para eso estamos, para no dejar ir. O sea, a mí estos testimonios son los que más me gustan, porque la gente que tiene la suerte, que todo le va muy bien desde el primer día, pues parece que todo es de color de rosa. Claro. Y lo que hay que ser es un poquito paciente y confiar, ¿no? Porque Sí. que nosotros estamos Bueno, encima. Ha sido al final un año, pero al final pues he visto el resultado y ahora ya pues... Súper bien. Pues oye, me alegro un montón Genial. y muchísimas gracias por contarlo. Gracias.